Pati, ya llegó el momento que estábamos esperando. Deleitarnos el oído con buena música mexicana. ¿Qué te parece? Esta noche tenemos el privilegio de contar con un gran compositor mexicano conocido por muchísimos de ustedes y que ha sido merecido recibidor de varios premios a nivel nacional e internacional. Así es, actualmente Pepe, sus danzones se utilizan cada vez más para producciones balletistas en todo el mundo. Ha colaborado en muchísimos eventos con diferentes instituciones y, como dices, muchos premios en su haber. Él nació en Álamos, Sonora. Un saludo a todos los sonorenses que sintonizan la hora nacional. Y hoy está con nosotros. Esta noche es un placer recibir al maestro Arturo Márquez. Bienvenido. Bienvenido, maestro. Buenas noches a todos. ¿Podemos hablarle de tú? Por supuesto, yo también les hablo, a todo mundo le hablo de tú, entonces. Perfectísimo. Más en confianza. Eso. Quisiéramos saber, para ponernos en contexto, ¿cómo fue la infancia de Arturo Márquez? ¿En qué momento llega la música a tu vida? Bueno, la música llegó desde el principio. Mi padre es músico, ¿no? Mi abuelo es músico, mis tíos. Y pues desde que yo recuerdo, ¿no? La música estaba presente en mi casa en todo momento. Pero además, yo soy de un pueblo que se llama Álamos, Sonora, ¿sí? Que yo recuerdo ya por los años 50, cuando estaba pequeño, había mucha música, ¿no? Había muchos pianos, bueno, mi padre, mi abuelo eran los músicos del pueblo, entonces. Y es más, actualmente hay un festival musical, hay un festival del bel canto, ¿no? El Festival Ortiz Tirado, ¿sí? Es un festival alrededor del canto, de la voz, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como estuve rodeado de la música, pero no empecé a estudiar hasta mucho más tarde, ¿no? De hecho, mi madre no quería que fuera músico, como muchas madres, ¿verdad? Como muchos padres. Pero, ¿cómo vas a estudiar música? ¿No? Vas a ser igual que tu padre, vas a andar en las cantinas y tocando por ahí, ¿sí? Después yo le decía, bueno, pues que me gustan las cantinas, ¿verdad? Entonces, bueno, después ya se dio por vencida, ¿no? Y ya fue cuando empecé a estudiar música. Pero ya no en Álamos, ya estábamos en otros lugares. Al momento de componer, ¿cuál es el instrumento de tu preferencia? Quizá el piano, quizá la guitarra, no sé, ¿cómo empieza ese trabajo al componer? Bueno, instrumento físico, el piano. Ajá. ¿Sí? Yo toqué el violín, el trombón, la tuba inclusive, sí, pero después como que uno se va quedando con instrumento, y yo me quedé con el piano para componer. Es un instrumento muy práctico. Pero también para la composición tiene que ver mucho, es un estado muy especial. Algunos le llaman inspiración, ¿no? Otros le llaman imaginación, ¿sí? Es un estado personal del compositor que, bueno, después entabla un contacto con el instrumento y es cuando uno ya empieza a componer, ¿no? Sí. Arturo, ¿fuiste pionero en utilizar la computación aplicada a la música? Es decir, sintetizadores y todo este tipo de sonidos a la música. ¿Cómo fue para ti incorporarlos a tus composiciones? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, los sonidos electrónicos allá en el conservatorio, cuando yo estaba estudiando allá, hablo del 1970, ¿no? Ya había algunos compositores como mi maestro Héctor Quintanar, ¿no? Como otros compositores de esa generación que ya estaban utilizando los sintetizadores analógicos en aquel tiempo, ¿no? Yo los empiezo a utilizar ya a finales de los 70s, pero especialmente ya después de los 90s, cuando ya empiezan las computadoras, ¿no? Y empiezan los programas para escribir música y para hacer música electroacústica, ¿no? Por medio de la computadora. Yo me involucro bastante. De hecho, estudié una maestría en California alrededor de la música electroacústica, ¿no? Y actualmente, bueno, pues sigo utilizando la computadora. Ya no es como antes, que uno tenía que escribir la música a mano y no se estaba uno semanas, meses escribiendo las partichelas, por ejemplo, de una obra de orquesta. Ahora es todo, uno lo pasa muy cómodamente a la computadora y la computadora se encarga de muchas cosas, ¿no? Hablando un poco de Sonora, de tu tierra, ¿qué es lo que más te gusta ahí y qué influencia tuvo tu entorno en la música que has ido creando con el paso de los años?
Además, qué nombre, Sonora, ¿no? Ujú. Es un nombre muy sonoro, ¿verdad? Pues se presta mucho, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Yo he estado muy involucrado con la música de salón, ¿no? Y Álamos es un lugar en donde se hace mucha música de salón, ¿sí? Yo recuerdo a mis padres hacer los chotices y los valses y la música de moda de esa época, ¿no? Y mucho de eso tenía que ver con la música de salón, ¿sí? Se baila mucho, ¿no? Sí, los alamenses son muy bailadores, ¿no? El danzón me llega después. Tengo mucho que ver con la música popular. Cuando mis padres nos llevaron a Los Ángeles, California, cuando yo tenía como 11 años, mi padre, en igual de hacer esa música de salón, pues se dedicó al mariachi, que es lo que había ahí en Los Ángeles, ¿no? Y así es como levantó a su familia por medio del mariachi y la carpintería, ¿eh? Y siguiendo con esta plática de Sonora específicamente, ¿qué nos recomendarías de tu tierra? La carne. La carne. La carne. La carne es fundamental para los sonorenses, para nosotros sonorenses, ¿no? Sí, es algo tan delicioso que uno yo no puedo hablar ahorita porque se me hace agua. Y a nosotros también. Y hablando del danzón que acabas de mencionar, ese fue también una piedra angular dentro de tu carrera, ¿no? Cuando aparece este danzón número 2, todo. ¿Cómo fue ese momento en que decidiste adoptar esto y creo que fue un recibimiento que no esperabas del todo, ¿no? De parte de la gente. Tanto éxito. No esperaba, sí. Tampoco lo esperaba. Me llegó, sí. Nos encontramos, ¿no? Yo diría que nos encontramos el danzón en un baile de salón, ¿sí? En el Colonia, ¿sí? En las plazas de Veracruz, ¿no? Yo mencioné anteriormente que he estado muy involucrado con la música popular, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, me puse a estudiar, ¿sí? Estuve muy involucrado con la música experimental, con la música contemporánea en los 70s, 80s, ¿no? Mi música era totalmente de la vanguardia de esa época, ¿no? ¿Sí? A finales de los 80s, ¿sí? Yo empiezo a ir mucho a los salones y a los bares donde tocaban el son, la salsa, y posteriormente a los salones de danzón ya por los 90, ¿sí? Y bueno, recuerdo que estaba como compositor en un ballet de danza contemporánea, ¿sí? Y Irene Martínez y su compañera en aquel tiempo, pues me llevaron a ver el danzón, ¿sí? Ellos, amantes del danzón, me llevaron al Salón Colonia, me platicaron, ¿sí? Yo daba clase en la superior, y cada miércoles, como religión, yo iba a escuchar danzón, ¿sí? Hablo del 93, ¿sí? Anteriormente ya había hecho una obra que parecía danzón, ¿sí? Estaba en 5/4, ¿no? 5/4 es un compás muy irregular, ¿no? Pero ya fue hasta el 93 que yo empiezo a tener yo diría, un contacto emocional, ¿no? Y también de conocimiento de lo que era el danzón, ¿sí? Y ya fue en el 94 que yo empiezo a componer el Danzón 2 y, bueno, y muchos otros, ¿no? Yo quisiera saber cómo es el proceso creativo de Arturo Márquez. ¿De dónde llega esta imaginación o esta creatividad que nos decía en la primera mitad del programa? Bueno, tiene que ver mucho con lo que estoy viviendo actualmente, ¿no? O con recuerdos también, ¿no? ¿Sí? O situaciones sociales, políticas, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con alguna idea musical, ¿sí? Con alguna secuencia de acordes, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años que no
que no escribo danzones, ¿sí? Ya estaba involucrado como en otras vivencias distintas, ¿no? ¿Sí? Desde hace 10 años he estado muy involucrado